Adoremos al que vive, adoremos al resucitado, adoremos a aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. A Él sea la gloria en esta tarde, a Él sea la honra en esta tarde. ¿Cuántos se atreven a adorarle en esta tarde? Es por su gracia, es por su amor, y esa gracia, ese amor nos lleva a adorarle en medio de las aflicciones, en medio del problema. Podemos adorar al Señor. Adora en esta hermosa tarde. Oh poderoso, saludamos a los que nos ven en esta tarde a través de la página del Ministerio Internacional Gracia Abundante, y los que nos ven por diferentes, ¿verdad?, conexiones, ya sea por YouTube. Muchas bendiciones. Aquí está un pueblo que alaba la gloria de Jehová. Hay presencia del Señor en esta hermosa tarde. Hay presencia del Señor en esta tarde. A Él sea la gloria y la honra. ¿Cuántos se atreven a levantar sus manitas al cielo, sus manos al cielo? Nos rendimos ante el Señor en esta hora, porque su Santo Espíritu nos lleva a reconocer que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Muchos han llegado cargados, han llegado trabajados, han llegado cansados, pero en esta hermosa tarde reciba fortaleza de Dios en su vida. En esta tarde reciba fortaleza de Dios en su vida. Y esa fortaleza la recibimos cuando se abre el libro, la palabra de Dios, y comenzamos a leer la misma y comenzamos a sentir a ese Espíritu Santo que revela que Dios está en este lugar a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Oh, dale fuerte ese aplauso al que vive. Al que vive. Al que vive. Él vive. Él vive. Él vive. Estás en dolor, Cristo vive. Estás en aflicción, Cristo vive. Estás en enfermedad, Cristo vive. Él vive, Él vive. Oh, te adoramos, Señor. Y en esta hermosa tarde hermosa, les invito a que me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar considerando en esta tarde del versículo 14 al 21. Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 21. Cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 21. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños,
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Es tu palabra, Señor. No es palabra de hombres, no es palabra de un sistema religioso, es tu palabra. Espíritu Santo, que la misma germine en cada corazón, toca las vidas que nos ven aún por las redes sociales, aquellos que están aquí presentes, tu pueblo, ministranos por favor a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde y el tema a considerar es el siguiente: derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, y lo leemos completo, este libro hermoso, se está dando un acontecimiento extraordinario. Se está dando en aquel día de Pentecostés, que dice que estaban todos unánimes, estaban todos juntos, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es importante ver que esta manifestación, este derramamiento que se está dando en el libro de Hechos, y cuando vemos esa figura del fuego, nos enseña algo, mis hermanos, mi iglesia. Cuando el Señor quiere tocar el corazón del ser humano, dice que sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo de apostasía. Estamos en un tiempo en el cual se levantan falsos maestros, pero el evangelio de la gracia nos enseña en el libro de Hechos que ese fuego significa que Dios quiere consumir nuestra vida. Antes de un derramamiento, antes de este derramamiento, Dios consume la vida de aquellos hombres, de aquellos apóstoles que estaban allí en Jerusalén. Si usted sabía, cuando vemos la vida del apóstol Pedro, antes de Hechos capítulo 2, vemos un hombre el cual cometía tantas faltas, tantas ofensas, su conducta. En una ocasión Jesús le trata de Satanás, pero ahora en el libro de Hechos capítulo 2 vemos que el fuego desciende, consume su vida, y luego está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Queremos experimentar o vivir lo que estos hombres vivieron, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios está morando en aquellos corazones que han sido llamados por Dios a salvación. Es el Espíritu Santo de Dios que nos trae en esta tarde a reconocer. Pero esto no se queda solamente en sentir la presencia o sentir un escalofrío. No, esto se trata que cuando llega el derramamiento y se dio en la vida de estos hombres, sus vidas cambiaron radicalmente. La pregunta en esta tarde: ¿ha cambiado nuestra vida radicalmente? ¿Cómo está nuestra vida? Cuando vemos al apóstol Pedro, cómo presenta él, y él interpreta lo que allí estaba ocurriendo. El apóstol Pedro
se levantó allí con conocimiento y confrontó a aquellos que estaban diciendo: están ebrios, están borrachos. Él le está diciendo: no, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero cuando dice sobre toda carne, es sobre aquellos que Dios ha llamado a salvación. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, porque Dios lo ha llamado a cada uno de ustedes a salvación. Así que usted es libre para adorar al Señor. Usted es libre para levantar sus manos al cielo y decir: toda la gloria, toda la honra te pertenecen, Señor. Y es interesante ver, porque en este tiempo muchos piensan que el Espíritu Santo habita en tantos lugares, pero ¿sabe algo? Donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay prejuicios, donde hay divisiones, donde hay enemistades, donde todo es una pelea, el Espíritu Santo de Dios no está ahí, porque lo que lo contrista a Él es el pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir que hemos experimentado el derramamiento cuando nuestra vida está en pecado? ¿Cómo podemos decir experimentar el derramamiento cuando hay fornicaciones? ¿Cómo podemos decir experimentar el derramamiento cuando hay pecados ocultos? Es aquí entonces que se hace notorio cuando el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar. Aquellos hombres fueron consumidos. No se trató de una religión, se trató que sus vidas se convirtieron en uno de ejemplo a aquella comunidad. Y donde quiera que ellos iban, el Espíritu daba testimonio que eran hombres llenos de Dios, hombres de fe, porque esa fe la llevó y la activó el Espíritu Santo de tal manera que cuando les decía: cállese, no hablen, cuando los amenazaban de muerte, ellos continuaban predicando acerca del Evangelio, de la gracia. Si se ha derramado en nosotros, hay que hablarle a otro que Cristo vive, que Cristo salva. Pero ¿sabe algo? Dios no comparte su gloria con nadie. Y hoy vivimos un tiempo donde muchos ven la experiencia del Espíritu Santo como algo pasajero, cuando no es así. Es algo establecido. Por eso Lucas, el capítulo 24 y versículo 49, el mismo Jesús hablando les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Le estaba diciendo: ahora no es con tu fuerza, ahora es con la fuerza que vienen de lo alto. Ahora no es con tu conocimiento, ahora es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor esta hermosa tarde? Les está hablando, cuando vamos al libro de Hechos capítulo 1 y el versículo 4, les está hablando claramente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Y dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús hablando. Y cuando vemos ese derramamiento, el apóstol Pedro toca y habla acerca de Joel. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro está abriendo la puerta para que aquellos que se levantasen en contra de lo que ellos allí vivieron quedaran confrontados por las mismas escrituras. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo.
el derramamiento. Por eso aún el profeta Ezequiel habló claramente, profetizó y no estuvo allí en Jerusalén, pero el profeta Ezequiel habló y dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Estaba hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. El profeta Ezequiel habló. Aún el mismo Isaías hablaba y profetizaba, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Que estaban ellos confesando y hablando. Aquella generación se había desviado, pensaban que era con el ritual de ellos, que era con su fuerza, pero estaban en paganismo, estaban lejos de Dios, sus corazones estaban lejos de Dios, sus labios hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos. Entonces ahí, cuando estos profetas, en la condición que estaba el pueblo, ellos reconocían y Dios les mostraba que vendrá uno que estará con vosotros todos los días, que nos va a dar la fuerza para levantarnos y poder decir, no soy yo, es el que vive en mí, Cristo Jesús, el resucitado. Gloria a Dios. Juan el Bautista, un hombre que predicaba acerca del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando aparecían por allí los fariseos y los enemigos, los confrontaba, generación de víboras. Juan entendió que vendría un derramamiento. Por eso él dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él decía, algo vendrá, viene algo grande que va a transformar sus vidas radicalmente, porque la ley no puede salvarle, sus obras no pueden salvarle, pero hay uno que salva, se llama Cristo Jesús, y no lo hace a través de nuestra fuerza, sino que el Padre activa al Hijo y el Hijo activa al Espíritu Santo para que nos traiga a salvación y poder levantar nuestras manos y decir, gracias Señor, porque no fueron mi fuerza, no fue mi conocimiento, fue tu Santo Espíritu que me convence que estoy mal, que estoy en pecado, que estamos en pecado. El Señor Jesús estaba hablando claramente y los discípulos allí lo experimentaron. Pero hay algo que hay que considerar acerca del derramamiento del Espíritu. Muchos piensan que ellos tienen el control, que ellos son los únicos que pueden o que están llenos o que han experimentado. Otros dando eventos y menospreciando lo que aquí la palabra del Señor nos muestra, diciendo algo grande, mayor viene que lo que pasó allí con los apóstoles, algo totalmente antibíblico, porque lo que ocurrió allí es lo que nosotros hemos experimentado, que ha transformado nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios que habita en vuestros corazones. No es por nuestra fuerza, iglesia. Y muchos hoy han querido vender lo que estos hombres vivieron. Y piensan que ellos tienen todo para poder ofrecerle al pueblo, cuando la palabra del Señor lo presenta como algo gratuito. Es un regalo. Es un regalo porque sale de la gracia de Dios. Sale de esa voluntad divina de Dios. Es gracia de Dios manifestada. Es gracia de Dios enviando el derramamiento del Espíritu para con el pueblo, para con estos hombres. Es la gracia de Dios. Si miramos sus vidas, eran imperfectos.
Si miramos su trayectoria cuando estuvieron con Jesús, eran hombres imperfectos, aún para aquella sociedad, aún para aquellos fariseos del tiempo, eran hombres significantes, eran hombres que no tenían valor para el sistema, pero la gracia de Dios se manifiesta y les permite vivir el derramamiento, les permite vivir y ser consumidos, y por eso nada los detuvo, porque hubo un cambio radical en sus vidas. Es la gran pregunta que muchos se hacen: ¿cómo es posible que alguien aceptó a Cristo y luego se tornó atrás y ahora no quiere a Cristo? Iglesia, cuando el fuego nos consume, no hay vuelta atrás. Aunque vengan las pruebas, dificultades, Él está fortaleciéndonos, porque Él es quien nos llamó, no nosotros a nosotros mismos. Es interesante ver que esto es algo que es de la soberana voluntad divina. Esto no está condicionado a méritos personales de hombre. Allí Pedro ni los que estaban allí congregados se llevaron la gloria, o se atribuyeron que por ellos fue que ocurrió esto. Esto ocurre por la gracia de Dios. Porque dice la palabra del Señor que es un don, es un regalo. Y lo dice el libro de Hechos capítulo 2. Cuando vamos a capítulo 2 y ese versículo 38, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo de la espléndida voluntad de Dios, de su soberanía para con el pueblo, para con cada uno de vosotros. No hay que pagar dinero, no hay que invitar a alguien para que imponga las manos y nosotros recibamos. No, ya hemos sido sellados. Los que son llamados por Dios a salvación han sido sellados. Ya el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón. Solamente algo lo contriste: el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Y me preocupa ver sistemas que dicen: aquí está el Espíritu Santo, cuando hay adulterios, fornicaciones, mentiras, engaños. Ahí no está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios, es un lugar donde el pueblo abre la palabra y acepta la palabra de Dios. Es un lugar donde la libertad fluye. Es un lugar donde el arrepentimiento se da de lo más profundo del corazón, porque es producto del toque de Dios, no del hombre. Es donde aquellos hombres y mujeres podemos mirar atrás y decir: verdaderamente es por su gracia, es por su amor, no es por mis fuerzas. Es cuando nosotros podemos estar hoy aquí en esta tarde y poder decir: gracias, Señor. Porque quizás no teníamos fuerzas para llegar en esta tarde. Quizás la salud, quizás el cansancio del fin de semana, quizás tantas situaciones que se levantan, pero el Espíritu Santo de Dios nos dio las fuerzas para estar aquí en esta tarde. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Se le llama don porque es un regalo que a Dios le place conceder y dar. Juan el Bautista hablaba y decía claramente: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor le dijo a sus discípulos que seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de muchos días. Le dijo en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 5. Pero es interesante ver que luego de la experiencia en el capítulo 2, el pueblo se quedó sorprendido, y es un detalle que hay que tener claro, porque cuando aquellos comenzaron a hablar en otras lenguas, no eran lenguas angelicales, eran idiomas. Ahí lo está hablando claramente. Y cuando uno va a la historia, en Kansas, si no me equivoco, en una ocasión,
En un servicio, un joven comenzó a hablar en una lengua extraña y la gente le miraba. Y era que aquel joven estaba hablando en chino sin nunca ir a una escuela. Y recibió la lengua china y entonces comenzó a evangelizar a chinos. Y la gente le preguntaba, ¿dónde tú estudiaste? Que lo habla perfecto. Decía, un culto, comencé a hablar, no entiendo. Esa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y cuando se dio en aquel momento, pues estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, y por eso aquellos dijeron, esto está bien mal, porque siendo judíos están hablando nuestra propia lengua, y la están hablando a la perfección. De otros lugares, habían gente hasta de África, de más allá, y estaban allí romanos, que residían tanto judíos como prosélitos, y estaban allí árabes, y ellos escucharon hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. O sea, no estaban hablando allí disparate, estaban hablando las maravillas de Dios. El árabe escuchaba en su idioma, mira, el evangelio de la gracia, Jesucristo, el resucitado. Porque ellos estaban diciendo, hablaban las maravillas de Dios. De Dios. Y a veces vemos y escuchamos unas lenguas muy extrañas a lo que me presenta el libro de Hechos. Y aquellos estaban sorprendidos porque cada uno le escuchaba hablar las maravillas de Dios. Y entonces hay una pregunta. Y la siguiente, y la vemos en el versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de moscos. O sea, están ebrios, están borrachos. Pero Pedro, poniéndose ahora en pie, no sacando la espada, no, poniéndose ahora en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero para qué? Para hablar el mensaje de la gracia de Jesucristo. ¿Para qué queremos derramamiento? Le estaba diciendo Pedro, esto ocurre para hablar acerca de la gracia de Jesucristo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aquí no está hablando de las profecías que se están dando hoy en día. Vamos allá a ver qué nos dice fulano. Vamos allá para que el otro nos diga algo, para que nos diga el futuro. Aquí lo que está hablando y diciendo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es que habrá un despertar de la palabra de Dios, donde hombres y mujeres jóvenes hablarán que hay un Cristo vivo, hay un Cristo de poder, hay un Cristo que salva y viene pronto. ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? No está hablando aquí de las profecías que escuchamos por ahí, que si Zika manda o Rambo sacó la bazuca. No, está hablando aquí de aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, del pueblo que abre la palabra. O sea, el derramamiento no es para todo el mundo. Es para aquellos los cuales Dios ha llamado a salvación. Aleluya. Gózate en el Señor en esta hermosa tarde. Hoy en día, no que aquí está así el Espíritu Santo. No, allá no. El Espíritu Santo está presente donde hay hombres y mujeres que el Padre ha llamado a salvación. Por eso, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Gózate en esta tarde que hay uno que es más fuerte que nosotros. Se llama el Espíritu Santo, que te levanta, te fortalece y te lleva a una gran victoria. Porque Él nos ayuda, Él nos fortalece. Está diciendo aquí, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días. Aquí está diciendo, ¿sobre quién? Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu.
No está diciendo sobre los pecadores, sobre mis siervos y mis siervas, aquellos que Dios ha llamado. Porque ninguno de nosotros podemos convertir o traer a otro a la conversión por nuestra fuerza. A veces hay personas que dicen, me gustaría metérmele por dentro para cambiarlo, transformarlo, salvarlo. No nos toca a nosotros. Solo toca al Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos toca la tarea de predicar este evangelio. Muchas veces se enfatiza el derramamiento, pero el derramamiento es para la expansión del reino de los cielos. No es para nosotros decir yo tengo poder, yo tengo la autoridad, yo tengo el conocimiento. No es para nosotros privadamente, no. Es para compartir las maravillas del Cristo vivo de poder. Es para nosotros poder decirle en esta tarde, Señor, tú eres el grande, tú eres el maravilloso, poderoso. Y vuelve aquí, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelve otra vez, profetizarán. Pero no es la profecía que muchos hoy conocen y malinterpretan, que es ir a hacer la fila para que me digan mi futuro. No, para eso está Walter Mercado y Anita Cassandra. No, aquí estamos por la palabra. Es la palabra. Estoy en prueba. El Espíritu Santo me va a llevar a la palabra. Estamos en tristeza. El Espíritu Santo me va a llevar a través de la palabra a reconocer que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. Aleluya, por eso dice, no se vayan de Jerusalén hasta que se haya investido de poder desde lo alto. Está hablando, no se vayan, porque les voy a enviar el Consolador que va a estar con ustedes todos los días. Ese derramamiento es para la expansión del reino. Aunque pasen por las pruebas, van a hablar de resucitado. Aunque pasen por el dolor, van a hablar de resucitado. Aunque azoten sus cuerpos, van a hablar de resucitado. Porque cuando hay un derramamiento, nada detiene al hombre y la mujer de Dios y al pueblo de Dios. Pero hay muchos lugares que no quieren el verdadero derramamiento que se da aquí en la Biblia y nos enseña la palabra. Muchos quieren obviar y traer a la luz la realidad, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, todo sale a la luz. Lo oculto sale a la luz, porque Dios es santo y verdadero. Dios es santo y verdadero. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? Y cuando observaba esta palabra, derramaré de mi espíritu, se refiere a algo muy interesante y que nosotros como iglesia tenemos que grabarnos bien en esta tarde. Es que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestro conocimiento. No. Aquí está diciendo, derramaré de mi espíritu, porque esto es una investidura que viene del cielo. O sea, que ahora estamos cubiertos por el Espíritu que tiene por vestido exterior la presencia de Dios. Quien va delante de nosotros es Dios. Quien nos invita a descansar es Dios. Él pelea vuestras batallas. Entonces, cuando entendemos ese derramamiento que habla la palabra del Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, nos está diciendo, mira, aún en el dolor, en la prueba, yo estoy contigo. Aunque se levante el enemigo como río, no te va a ver a ti, ni me va a ver a mí. Va a ver al Cristo de la gloria que está delante de nosotros. Aunque se levante los Zambalá, los Tobías, no es contra nosotros, es contra el Cristo de la gloria que va delante de nosotros. Aunque se levanten aquellos señalando, están fuera de moda, como me decía uno hace un tiempito, ay, no lo invitamos porque usted predica la palabra. I'm sorry for you. Hay que predicar la palabra de Dios hoy, mañana y siempre. Por eso es que estamos como estamos.
Porque la gente quiere entretenimiento, porque cuando se da la experiencia y el pueblo experimenta el derramamiento del Espíritu, el pecado es destruido, las cadenas son destruidas, el hombre atado es libre, la mujer atada es libre, y en esta tarde hay libertad en esta casa para adorar al Cristo de la gloria. Oh, poderoso. Aleluya, dáselo fuerte. Si es para el Señor, dáselo fuerte en esta tarde. Ya no nos ven a nosotros, ahora ven al Espíritu Santo que está en nosotros. Somos más que vencedores, iglesia, por medio de Jesucristo. ¿Cuánto adoran al Señor? Y tomar el camino de la palabra del Señor nos lleva a grandes retos, donde hoy no somos bien mirados el pueblo que va por la palabra, donde hoy se levantan los enemigos de la obra, porque cuando se da este proceso en Hechos capítulo 2, ¿qué ocurre en ese derramamiento? Cuando son llenos ellos y experimentan, comenzaron a hablar. Y aun cuando estaban cómodos en Jerusalén, que Dios envía la persecución, fueron esparcidos, pero estaban hablando las maravillas de Dios. En medio de la prueba, el derramamiento del Espíritu nos enseña a hablar las maravillas de Dios. Hablar las maravillas de Dios. Estás en prueba, habla de Dios. Estás en angustia, habla de Dios. Aquellos que nos ven por las redes sociales en esta tarde, te sientes desamparado. Hay uno que hoy te quiere abrazar. Se llama el Espíritu Santo de Dios para llevarte a conocer que hay un Cristo vivo que salva, que su sangre todavía está fluyendo. ¿Cuántos lo creen? Es entonces que con esta experiencia y esta palabra en esta tarde, les pregunto, ¿se ha manifestado de esta manera el Espíritu Santo de Dios en vuestras vidas? ¿Ha consumido nuestra vida de tal manera que ahora no queremos saber del pecado? ¿Ha consumido nuestra vida que ahora nos lleva y anhelamos y tenemos hambre de la palabra de Dios? Ahora no nos podemos quedar callados y hablamos a otro de las maravillas de Dios. Porque para esto es que se da en el capítulo 2 el derramamiento del Espíritu Santo. No fue para ellos guardarlo como una experiencia personal, sino fue para la expansión del reino de los cielos. La expansión del reino de los cielos. Si se ha manifestado de esta manera que nos lleva a decirle a otro, Cristo vive, Cristo reina. Y recuerden que estas vidas que dijeron ellos están llenos de monstruos, están ebrios, eran hombres carnales que no podían percibir lo espiritual. Cuando hablamos la palabra de Dios, el hombre carnal o la mujer carnal no podrá entender y muchas veces hablará o dirá cosas en contra o se molestarán. Pero ¿sabe algo? Oremos para que ese Espíritu Santo toque los corazones, esos corazones de piedra, que Él los pueda hacer uno de carne, que puedan llegar y reconocer y Él les traiga a salvación. ¿Cuánto lo creen en esta hermosa tarde? El derramamiento del Espíritu no es para cualquier pueblo, es para el pueblo de Dios, para siervos y siervas de Dios. Les pregunto en esta hermosa tarde, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese cambio en nuestros corazones? ¿Cómo ha sido? Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes
por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.